En este tramo del programa queremos centrarnos en el trabajo que hay detrás de algunas obras de arte. No nos referimos a pinturas ni esculturas, estamos hablando de edificios, puentes o carreteras. En el repaso de hoy por la historia de los oficios de la construcción nos detendremos en la figura del encofrador, con la ayuda de la directora documentalista de Estructuralia, Alicia Ozamis Fortis, que además de directora de investigación y posgrado es profesora doctora de Historia Técnica de la Construcción de la Universidad Camilo José Cela. Muy buenos días, Alicia. Buenos días. Y nos acompaña también Javier Polo, que es monitor de la especialidad de encofrador de la Fundación Laboral de la Construcción. Javier, buenos días. Bienvenido. Bueno, Alicia, la semana pasada estuvimos hablando del maestro de obra. Hoy nos vamos a acercar un poco a la figura del encofrador, que es muy diferente, ¿no?, profesionalmente. Sí, son diferentes. Lo que pasa es que también tienen algunos puntos en común, ¿no?, como casi toda la vida. El encofrador también se puede decir que tiene que tener dotes de organización y liderazgo, en el sentido de poder, pues, hacer que funcione su propio equipo, ¿no? Y sin embargo, pues, algo que sería completamente distinto en uno y otro es, por ejemplo, ese factor de anonimato. En el caso del maestro de obras, pues, aunque la mayoría eran anónimos, sin embargo, sí que nos han dejado algún que otro resto, ¿no? Como por ejemplo losas lapidarias con su nombre y con los instrumentos de trabajo, o no sé, que ahora recuerde también algún autorretrato en algún presbiterio de alguna catedral. Entonces, bueno, pues podemos saber quiénes eran, pero sin embargo el encofrador es absolutamente anónimo, es un trabajador del cual tenemos muy pocos muy pocos datos. Javier, más o menos la palabra encofrador todos la hemos escuchado alguna vez, pero yo no sé si pasa lo mismo con tapial, que es una palabra que vamos a oír varias veces a lo largo del documental que vamos a ver. ¿Qué es exactamente? Vamos a ver, tapial no es lo mismo que encofrador, ¿vale? Tapial es dos tableros paralelos, ¿vale?, para llenar un muro, como antiguamente se llenaba el tapial con grava y barro, y ahora se hace con hormigón. Si hablamos, Alicia, del origen del encofrador como profesional, ¿dónde tenemos que remontarnos? ¿Hasta qué momento de la historia? Pues en ese sentido yo creo que es uno de los oficios más antiguos, porque, como él bien ha dicho, efectivamente es esa sacar eficacia a lo que es la propia tierra. Entonces es un material local, absolutamente a mano, y en un momento determinado, cuando se quieren hacer construcciones en las que cunda el trabajo, pues muy probablemente fuera anterior el tapial que el adobe. Entonces, el hacer muros tanto para murallas como para incluso aldeas, casitas domésticas, es decir, que muy probablemente estaría en la propia prehistoria. Y luego ya con edificación monumental, claro. Sabemos que los oficios de la construcción van evolucionando, todos, ¿no?, podemos decir, pero yo no sé en concreto, Javier, si el trabajo de encofrador también está muy sometido a la evolución técnica, cambios de normativas. Vamos a ver, antiguamente pues se hacía a mano todo, tanto pilares como vigas y los puntales se hacía a mano. Entonces ahora con los puntales que hay metálicos y todo metálico que hay, pues ha evolucionado bastante. Y como cualidad, Alicia, ¿qué dirías tú? ¿Qué cualidad es? Bueno, a mí me gustaría de verdad tener algún testimonio, ¿eh? Entonces yo solamente puedo decir aquello de que por sus obras les conoceréis. Y desde luego, viendo el trabajo tanto artesanal de la tradición como el que es ahora el trabajo actual, y con esa absoluta y tremenda evolución, tanto en materiales como en elementos, y todo el desarrollo que ha tenido este oficio, que yo creo que ha sido de los oficios en los que ha habido una actualidad muchísimo más fuerte y variada que la antigüedad, pues yo creo que, por ejemplo, la precisión para ese ajuste de las piezas y que luego todo encaje, a mí me parece que tiene que ser una persona que tiene que tener cualidades de observación, de precisión y, desde luego, una habilidad y una cierta destreza para que, por ejemplo, con esos maderos antiguos se pudieran hacer esas formas orgánicas, por ejemplo. Yo creo que sí, que sería la precisión. Si Javier, ¿tú cuál dirías que es lo más importante, ¿no?, que no puede faltar? Hombre, ahora mismo lo que no puede faltar es la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Porque si una persona entra a una obra sin prevención de riesgos laborales, pues muy mal, porque se corren riesgos. Eso es. Enseguida vamos a seguir charlando con Alicia y Javier, pero será después de ver el documental. Recorreremos la historia en busca de encofradores y de algunas de sus obras más célebres.
Se desconoce la época y el lugar exactos en los que se empleó por primera vez un encofrado. Posiblemente haya tenido su origen en el Neolítico, con el comienzo de las construcciones de tapial o tierra apisonada. El tapial es una técnica constructiva que sirve para realizar muros in situ, apisonando tierra entre dos encofrados laterales, tapiales, que se hacen avanzar lateral o verticalmente según progresa la construcción. Esta antigua técnica del tapial ha sido utilizada con éxito en numerosos lugares del mundo y sigue vigente tanto para su uso en zonas rurales como para la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico. Las construcciones más espectaculares hechas con encofrados y tapial se hallan en Oriente Medio. Las más altas en Yemen, al sur de Arabia. Claro ejemplo son los rascacielos de Shibam. Las más extensas se sitúan en Irán, donde se ubica la ciudadela de Argebam, la mayor aglomeración de edificios construidos con tierra arcillosa, apisonada o de adobe del mundo. Está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otra zona destacada por sus grandes construcciones hechas con encofrados y tapial es el norte de África. El tapial también fue muy común en la antigua China. Uno de los ejemplos más conocidos e impresionantes es la Gran Muralla, una de las 7 nuevas maravillas del mundo, gran parte de la cual se realizó con esta técnica, completándose a veces con adobe. Los romanos también se prodigaron recurriendo al encofrado en numerosas obras no solo de tapial, sino de hormigón romano u opus caementicium, un material nuevo y revolucionario a base de mortero de cal hidráulica, agua y caementa, piedras, precursor del hormigón en masa actual. Tras la revolución industrial, se desarrollaron nuevos tipos constructivos basados en el empleo de hormigón armado. Los primeros encofrados que se utilizaron para la ejecución de estos elementos se hacían de madera y se realizaban de forma artesanal en la propia obra. Así se han ejecutado construcciones de hormigón visto con numerosos detalles y encuentros de realización delicada, que han requerido una considerable habilidad, destreza y precisión. La utilización de estos encofrados tradicionales elaborados in situ tiende a desaparecer en la actualidad por su elevado coste y menores rendimientos frente al encofrado prefabricado. Sin embargo, se sigue empleando para remates y encuentros especiales. Hoy en día los encofrados industriales están fabricados con diversos materiales y llegan a la obra dispuestos para ser instalados. Se pueden clasificar según distintos criterios. Se dividen en horizontales y verticales, en función del elemento a ejecutar. Pueden ser recuperables o perdidos, dependiendo de si se pueden o no reutilizar. Y atendiendo a su instalación y al método empleado para la ejecución del elemento a hormigonar, existen múltiples sistemas, como por ejemplo, los de tipo mecano, las mesas de encofrado,
los muros a una o dos caras, los trepantes, los deslizantes y los de forma. La directora documentalista de Estructuraria, Alicia Ozamiz Fortis, y Javier Polo, que es monitor de la especialidad de encofrador de la Fundación Laboral de la Construcción, han compartido con nosotros esta nueva entrega de la serie Los oficios de la construcción. Bueno, quería en primer lugar preguntaros a los dos, ¿no?, dado que estáis vinculados al mundo de la educación de manera diferente. Javier, por ejemplo, ¿tú has percibido, das clases sobre esta profesión hace 5 años? ¿Has percibido un cambio en los alumnos, en la gente que se acerca porque quiere aprender este trabajo? Sí, claro, porque van alumnos de muchos sectores, van mujeres también, y siempre se aprende algo nuevo. Alicia, la semana pasada nos decías lo importante que era la pasión, ¿no?, en este trabajo, como en todos, ¿no? Hay que afrontar un poco la vida con cierta pasión. ¿Qué te parece a ti que es lo más apasionante, ¿no?, cuando hablamos del trabajo que hace un encofrador? Pues yo me pongo en la piel de... Bueno, es difícil, ¿no?, ponerse en la piel de un encofrador, pero igual pues es apasionante poder ver que lo que tú acabas de poner en ese contenedor que haces entre los moldes, pues luego realmente pues va a ser lo que se había proyectado, ¿no? Es decir, que eso realmente sea un reflejo directo. Y luego también mostrar, cómo no, pues que haya un reflejo directo, porque al fin y al cabo las cosas las vemos y no nos damos cuenta de que eso ha tenido pues un molde previo muchas veces. Está ahí, parece como que ha surgido solo, ¿no? Entonces, que esa persona vea que ese medio auxiliar, que muchas veces se quita de la propia obra, ¿no?, que se queda solamente como un medio auxiliar para solamente su construcción, pues pueda realmente pues hacer que eso sea posible, a mí me parece que tiene que producir un gran entusiasmo. Y luego claramente pues mostrar ese dominio técnico que hay que tener, ¿no?, y sobre todo con el avance que ha tenido la profesión al cabo de los últimos años. Javier, por ejemplo, cuando alguien se acerca a ti y te dice que, bueno, que está interesado en aprender este oficio, ¿qué es lo principal, ¿no?, con lo que no puede tener la idea de dedicarse a esto? ¿No puedes pisar una obra y querer ser encofrador sin qué? Vamos a ver, lo primero, que si le gusta el oficio, pues lo primero que tiene que hacer es formarse en la Fundación Laboral de la Construcción, tener varios cursos hechos, y lo más importante, pues lo que he dicho antes, tener la prevención de riesgos laborales, y lo más importante, que tenga también el curso de ferrallas. Alicia, qué importante ha sido la infografía para poder explicarnos, ¿no?, a los profanos en la materia. Fundamental. Sería muy difícil explicar si no, en lo que consiste exactamente en las diferentes técnicas constructivas. No, yo ahí la verdad que tengo que ahí mencionar el gran equipo que ha habido detrás en todas estas soluciones, además simpáticas, porque yo también he estado observando que cuando están los pisoncitos haciendo ahí, la verdad es que, no sé, es una interpretación muy conceptual, porque claramente pues no es técnica, ¿no?, pero sin embargo da perfectamente, por lo menos a mi juicio, la idea de que se pretende, y de una forma rápida, ágil. Yo creo que el equipo ha sido estupendo y además muy imaginativo, ¿no? A mí desde luego me hace sonreír. ¿Qué es lo que más te ha costado? Porque cuando tienes que resumir pues un precisamente oficio... que yo lo he preguntado, porque uno no es difícil que sea objetivo, pero en este oficio en concreto, pues una de las cosas que he podido contrastar es que resulta ágil. Y de la otra manera, si esos recursos infográficos y toda esta música también que hay detrás, que le da tanta vida, ¿no?, si eso no estuviera ahí, pues muy probablemente sería un oficio que, bueno, imágenes espectaculares, qué duda tiene, pero a lo mejor hubiera quedado demasiado enumerativo, porque en muy poco tiempo reflejar todo lo que es esa diversidad y esa complejidad que tiene este oficio, que yo creo que es enorme, la verdad es que si no se hace de esta manera o muy parecida, por no decir que no hay una única manera, ¿verdad?, me parece que sería muy difícil, sería un rollo. Eso es lo que pienso, ¿eh? Es muy importante, ¿no?, que pueda llegar a todo el mundo. Para mí ha sido muy difícil hacerlo, que quedara ágil, con unos contenidos que prácticamente no puedes hacer otra cosa que enumerarlos, porque me hubiera encantado pues explicar cada uno, y el trepante y el deslizante, no se podía. Entonces, que la imagen reflejara, vamos, todo lo que pueda decir yo y mucho más. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Javier, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y Alicia, te esperamos otra vez la semana que viene. Gracias. Bueno, pues lo dicho, la semana que